de Desarrollo Agrario y Riego, el MIDAGRI, el señor Ángel Manero Campos, está con nosotros. Importante al cierre del año hacer un balance de pronto y cuáles son los retos en materia de el PBI agrícola, cuáles son las expectativas. Un sector que ha crecido 13,4% en octubre, con lo que registró el mayor ritmo en lo que va del año después de abril. Pero en el balance, creo que quedan muchos retos y hay proyectos importantes todavía en cartera por destrabarse. Ministro, buenos días. Buenos días, ministro. Buenos días, doña Mávila. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Carlos. Bueno, como gobierno de Perú queremos hacer extensivas las condolencias a la familia de don Hugo Sotil, las condolencias a la región Ica, del cual era natural, y las condolencias al Perú también. Muy bien. Bueno, Mávila le había planteado la primera pregunta en este balance del sector agrícola en el año. Mire, ha sido un año bastante productivo para el agro, donde estamos sembrando. Los grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, requieren entre 1 y 2 años de estudios y empiezan las obras el segundo o el tercer año. Precisamente en la región Ica, donde era natural don Hugo, en estas últimas semanas hemos cerrado un acuerdo con el gobierno chino. En enero se firma el memorándum de entendimiento para hacer el proyecto que se conocía como Pampas Verdes. Nosotros le llamamos Pampas Verdes 2. Este proyecto que va a irrigar las pampas de Nazca, en Ica, y Carabelí, en Arequipa, que probablemente supere las 300.000 hectáreas, o sea, es tremendamente grande, por eso necesitamos la ayuda de un gobierno con una capacidad tremenda como China para hacer este proyecto, de modo que en enero ya se firma el memorándum de entendimiento. De ahí probablemente nos tomemos 1 año y medio para hacer los estudios y las obras de ejecución del proyecto comenzarán en el 2027. ¿Qué factores han influido, ministro, para este crecimiento del 13,4% del sector agrícola, el PBI agrícola, a partir de octubre de este año? Algo tremendamente importante, ¿no? Yo creo que normalmente se ha visto al agro de una forma equivocada, se ha visto al agro desde el punto de vista productivo. Y siempre se ha dicho, queremos apoyar al agro, más fertilizantes, más semillas, más créditos. Eso en el tiempo nos ha traído problemas. Muchos años exceso de producción de papas, exceso de producción de camote, exceso de producción de arroz, aunque ya no pasa, pero hemos tenido hace varios años, y exceso de producción en muchas cosas y los precios se van al suelo. El agro hay que dinamizarlo desde el punto de vista de los mercados. Y ahí estamos hablando de mercados internacionales, fuertemente una dinamización. Este año hemos cerrado 21 acuerdos para que nuestros productos ingresen a 21 países, acuerdos sanitarios me refiero, porque los protocolos sanitarios se negocian país con país. Entonces, 21 acuerdos, cifra récord en la historia del Perú, para que nuestros productos vayan al extranjero. ¿Y por qué es importante la exportación? Porque mire, por ejemplo, ahora se ha aprobado la exportación de pecanas a la China o la exportación de castañas, principalmente de Madre de Dios a la China, la carne a la China. Cuando exportemos más, es menos papa que se siembra, menos camote que se siembra, y eso mejora los precios para el agricultor. Nosotros no tenemos un problema de falta de productos en los mercados, al contrario, tenemos exceso de productos en los mercados. De hecho, hoy día el precio mayorista de la papa está a 60 céntimos, papa blanca, muy barata. El precio del camote amarillo, 75 céntimos, barato. La zanahoria, 60 céntimos, muy barato. En 2 o 3 semanas van a mejorar esos precios, pero es un indicador de que todavía tenemos problemas de sobreoferta de estos productos. Entonces, mientras más exportemos, vamos a regular mejor la sobreoferta de muchos productos en el agro y sin duda hay que dinamizar los mercados nacionales también. Muy bien, permítanos por favor ir a una pausa para escuchar a nuestros anunciantes y con la entrevista con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, que está con nosotros aquí, y él se saludaba el crecimiento de este sector, sobre todo la firma de 21 acuerdos comerciales que, de acuerdo a lo que nos explicaba, van a permitir el desarrollo de las exportaciones. ¿Cuáles son los retos, entonces, diría usted, que están pendientes? Si usted analiza su 2024 y dice, me faltó hacer esto o aquello, ¿no? Me queda la espinita de no haber logrado tal o cual cosa y sí debemos hacerlo el 2025. Sí, si bien es cierto, se ha avanzado con varios temas, Chaimochi, por ejemplo, un proyecto que ya empieza obras el próximo año, Majes, el gobierno regional ya nos trasladó el proyecto, ya se inició el proceso gobierno-gobierno, se adjudica a fines de abril, finalmente.
Piura ya nos transfirió Alto Piura al Ministerio de Agricultura, se lanza en enero, febrero como gobierno, entonces ya se cierra probablemente a mitad del próximo año, adjudicando la obra. Y en Piura, además de Alto Piura, se ha sumado Poechos. Todo este problema de la crisis hídrica en Piura se da porque Poechos está colmatado, porque Piura no ha hecho la infraestructura de almacenamiento de agua. En Piura ya no hay problema En este momento no. de falta de agua. Está bajando más de 40 metros cúbicos por segundo, de modo que ya hay agua. Pero la solución, cuando analizábamos el problema que se presentó, era ver en esta crisis la oportunidad de hacer lo que no se hizo en mucho tiempo para garantizarle a los agricultores que esto no se vuelva a repetir. Entonces la solución es descolmatar Poechos, que Poechos recupere su capacidad inicial de 1.000 millones de metros cúbicos de almacenamiento, ahorita está con cerca de 300, pero además de descolmatar Poechos le vamos a hacer 2 reservorios adicionales, o sea, vamos a llevar la capacidad a 1.400 millones de metros cúbicos. Esto va a ser importante para hacer crecer la frontera agrícola de Piura. Claro que va a ser una obra que va a costar cerca de 1.700 millones de dólares, pero en febrero la lanzamos gobierno, a julio ya se adjudica y ya va a ser una obra que se construya sí o sí a inicios del 2027. Ministro, una precisión, por favor. Perdón. ¿Ya hay productos agrícolas que están saliendo por el megapuerto de Chancay? Sí, de hecho ya llegaron los arándanos, las paltas a la China, en 21 días llegaron, cosa increíble porque antes hubieran demorado 34 días. ¿En qué nivel? Llegaron de peso? En 21 días, cerca de, solo en arándanos han ido 21 contenedores, estamos hablando de, cada contenedor tiene 20 toneladas, más de 400 toneladas solo en arándanos, y ha llegado arándanos, paltas, uvas y algunos cítricos también. De modo que ya se está usando el puerto de Chancay, y eso es importantísimo, cuando Mávila decía, ¿qué es lo que falta? ¿Ya? Los mercados es una necesidad tremenda. Más mercados, mejoran los precios para todos, no solo para el exportador, sino para los para los productores nacionales también. Hay un beneficio colateral si hubiera menos siembra de camote, menos siembra de maíz, menos siembra de arroz. Esto beneficia a todos. Los proyectos de irrigación son importantísimos. Para la sierra hemos lanzado el proyecto de andenes, que empieza en ejecución ya este año con presupuesto, este año que viene. Se van a recuperar 120.000 hectáreas de andenes en toda la región andina y el próximo año se recuperan las primeras 30.000, porque este es un proyecto de 4 años. Se ha avanzado también con la sierra. ¿Qué nos ha faltado? En el proceso de diversificar la agricultura, para que no haya tanto papa, tanto camote y tantas cosas, tenemos que retomar el tema de los cultivos industriales. El algodón, por ejemplo, tenemos que recuperarlo en la costa peruana. Ahora que hay una oportunidad de mercado importante con el algodón de fibra larga, que es el PIMA, ya el próximo año queríamos financiar 8.000 hectáreas, pero no se va a llegar. Probablemente sean entre 5.000 y 6.000 hectáreas de algodón completamente financiados con el Ministerio, pero ya es un indicador de que se está recuperando. Pero en la región andina se requiere dinamizar también los mercados. Es por eso que teníamos una propuesta de ley de que los panes que consumamos los peruanos tengan 1 o 2% de harina de granos andinos. Esto era tremendamente importante para mejorar la demanda de los productores de la sierra. Eso no ha podido hacer, nos está quedando para el próximo año. El próximo año esperamos sacarlo. También algunos proyectos como la represa Yanapuquio, debimos haberlo lanzado en octubre, por problemas de arbitraje con quien está haciendo el estudio, ha quedado para el próximo año. También tenemos el programa de formalización en la Amazonía. Esto es algo polémico, porque dice, ¿cómo van a formalizar en la Amazonía? Sí, creo que hasta han presentado una denuncia en su contra por el tema. Hay que tener claro que el Perú tiene en este momento 67 millones de bosques. De esos 67 millones de bosques no podemos permitir 1 metro más de deforestación. Eso tiene que quedar blindado, incluso vamos a buscarle una opción constitucional para que nunca más haya titulación en esas 67 millones de hectáreas. Pero allí donde se ha deforestado desde hace muchísimo tiempo, 10, 20, 30 años, y donde la población vive ahí precariamente, necesitamos formalizarlo, porque claramente allí no va a regresar el bosque, y hay pueblos completos, hay ciudades completas que necesitan obra pública, y no se puede hacer obra pública porque no tienen la formalidad necesaria, y ahí tenemos que formalizar, por ejemplo. Permítame aprovechar la oportunidad para hacerle otra consulta ya de índole coyuntural. Usted como miembro del Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo recibe estos resultados de una consultora, CB Consultora Opinión Pública de Argentina, que califica a la presidenta como la peor
mandataria de Sudamérica, con un 76,4% de valoración negativa. Hasta Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, la supera. ¿Usted qué piensa respecto a esto? Solo quisiera preguntarle, en esa encuesta, ¿la valoración positiva de cuánto es? ¿De la presidenta? Ajá. ¿O solamente se ha abarcado la valoración negativa? De la En este positiva caso, es cerca de 20%. pero hablo de la valoración negativa. Sí, pero ojo, que es casi 7 veces lo que le dan las encuestadoras peruanas. Pero ese es otro, ese el primer otro punto. tipo de encuesta, pues estamos hablando de Eso una es encuesta otro tipo con de- presidentes sudamericanos, no, no estamos hablando de nivel de Pero aceptación ojo, en el Perú. Que la valoración positiva que le da esa encuesta a la presidenta es casi 20%. Pero no la puede veces comparar lo que le dan con- las No, encuestadoras no, peruanas. pero ministro, Pero como vamos dice al fondo Carlos, de su no la pregunta. puede no es comparar con- comparable Ajá, claro. este estudio con las encuestas que se hacen directamente es- aquí. es que una son- referencia. Es una encuesta completamente distinta. Voy a contestar el fondo de su pregunta. Mire, el gobierno no es una carrera de 100 metros, es una media maratón, porque este gobierno va a estar 3 años finalmente. No importa cómo esté la presidenta o cómo ha entrado la presidenta, sino cómo salga. Y con toda la infraestructura que se está desarrollando, no solo en agricultura, que le hablo 4 o 5 irrigaciones que se van a hacer en un gobierno de 3 años, cuando antes las irrigaciones se hacían en 3 gobiernos, en 15, 20 años se hacían las irrigaciones, ahora vamos a dejar 4 irrigaciones que van a ser 5 finalmente en 3 años. Tremendas irrigaciones que van a duplicar la superficie Pero la pregunta agroexportadora concreta es, peruana. ¿por qué cree usted que tiene esa valoración? Entonces, nosotros Estamos hablando de una encuestadora argentina, no peruana. Es que lo que le digo, no estamos trabajando para el plazo inmediato, estamos trabajando para el mediano o largo plazo. Por eso aquí lo que va a importar es cómo va a salir el gobierno de la presidenta Boluarte, y yo creo que va a salir de una manera que usted no la espera. Va a salir muy bien. No, pero estamos hablando de este momento, o sea, cómo está lo que está atravesando el país en estos momentos, con múltiples problemas que no tienen solución hasta ahora. Y por eso esta valoración, o sea, no hay ninguna autorreflexión por parte del Ejecutivo. No, mire, ¿cuáles son los grandes problemas del país y donde el gobierno está trabajando fuertemente? La seguridad ciudadana No hay resultado. y la recuperación económica. Seguridad, no, permítame, pero la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los peruanos y a la que peor le ha ido probablemente este año. Mire, son problemas que se arrastran desde hace muchísimo tiempo y no se van a le resolver hablo en semanas. particularmente de este año. El que crecimiento hay que- de las extorsiones este año, y uno compara las estadísticas, aun cuando se dice que tenemos información que no es del todo completa, porque hay muchísima gente que usted entenderá no denuncia por miedo, ¿no? Hay una subinformación, si se quiere. Es un tema que tienen que haber conversado porque afecta a todos los sectores. Es decir, desde la minería, y me imagino que también hay empresarios agropecuarios que deben estar viviendo en carne propia la extorsión allí donde operan. Por eso la pregunta de Carlos es pertinente. Una cosa es el resultado de una encuesta que se realiza internamente, otra es una percepción internacional de los líderes en general. En los dos casos, la presidenta obtiene cifras magras, no son buenas cifras. Aquí en el Perú, apenas un 3% de aprobación, un 3%, esto significa margen de error. Y cuando se compara a nivel internacional la percepción que hay junto a otros líderes políticos, ojo que esto no comprende únicamente a los peruanos, sino es una encuesta, como dice Carlos, más amplia, ella aparece por debajo de Nicolás Maduro. El gobierno no... Usted dice, vamos a ver cómo termina, pero no les preocupa, es decir, no sienten que algo han hecho mal. Es que no se trata de gobernar con las encuestas en la mano. Ya nos ha pasado con anteriores presidentes que hacían No, se esto. trata Hay de que hacer conocer lo que si la necesita gente, el país. correcto, pero la gente está pidiendo policías en las calles, la gente está pidiendo formalizar, la gente está pidiendo lucha contra los extorsionadores. ¿Y me va a decir que Orden. no hay trabajo en seguridad ciudadana? Pero no hay resultado, ese No es hay el problema. no, Porque es los que, resultados claro, no van a ser inmediatos. O sea, usted tiene que comparar cómo ha sido diciembre o cómo ha sido noviembre versus octubre ministro, se han y prorrogado septiembre. los estados de emergencia. El último que se ha prorrogado es en el sur del país. Otra vez, el gobierno de la presidenta Boluarte va a durar y el estado de emergencia va a acompañar esa duración. En algún momento se va a levantar, por ejemplo, el estado de emergencia en Puno y en el corredor sur. Un solo dato que se ha dado en Consejo de Ministros, el tren de Aragua. El tren de Aragua casi ya ha desaparecido del Perú. Eso es tremendamente ¿A importante, quién algo se ha que no ha podido capturado el tren de solucionar Aragua? Colombia. ¿Podría usted decirnos problema de qué cabecilla Estados Unidos. importante del tren de Aragua, cuántas cuentas bancarias, cuánto capital se le ha
no sé, ¿Cuántos incautado capturados? de pronto cuántos integrantes del Tren de Aragua se ha comunicado de Claro. pronto a Estados Unidos. Recuerde usted que también en Estados Unidos se les está buscando. Es decir, Claro. ¿dónde están esos resultados? ¿Quiénes son? ¿Cuánto tenían? ¿Cuántas armas incautadas hay? Bueno, esos ya son datos específicos que lo debería dar el ministro, pero lo que se ha Pero no informado los el da. Consejo de Ministros es que la operatividad del Tren de Aragua prácticamente se ha reducido al mínimo en este ¿Qué momento. significa el mínimo? ¿Ha sido desplazada entonces por mafias nacionales, como los pulpos, por ejemplo, que organizan chocolatadas para los niños Pero en La Libertad? general, pues ustedes como medios de comunicación creo que disfrutan de tirar la No, autoestima del No, país no, no, al suelo. perdón. No, no, o sea, nosotros tenemos la obligación de los problemas informar. los tenemos la obligación ahora de y informar. lo vamos a tener probablemente en los Señor siguientes ministro, años. nosotros tenemos la obligación de informar lo que está pasando en el país. No podemos Lo mentir importante tampoco. es que tiene que haber trabajo que te vaya solucionando los problemas en el tiempo. Seguridad ciudadana y economía. Da la dos impresión, prioridades. da la impresión de que el gobierno está viviendo una especie de mundo paralelo, que no está, diríamos, consciente de lo que está pasando. Ustedes quieren que informemos solamente lo que a ustedes les gusta. ¿Eso es lo que nos está diciendo? No, pero si hay una entrevista, permítanme hablar también de También las ha cosas hablado. del sector. Ha hablado de las Pero cosas del creo que sector. hemos hablado, Claro. es más, casi Pero los me dos han dado bloques de la 5 minutos probablemente para No, hablar de mis perdóneme. temas del sector. Nuestras productoras están tomando el tiempo. Usted ve ahí, tenemos perfectamente el tiempo establecido para tocar temas de su sector, que usted, es más, ha dicho que hemos crecido en las exportaciones, habló de y que ya a través de Shanghái han salido, perdón, a través de Shanghái han salido ya los arándanos. O sea, le hemos dado tiempo a eso, Hay pero la muchísimas entrevista no se cosas restringe más que a los permítame logros. compartirlas. Bueno, pero también queríamos tener una opinión, usted como parte del gobierno, de un gobierno que tiene una desaprobación histórica. Pero hay un trabajo ¿Entiende? histórico también y eso es algo que queremos Pero ¿y por qué comunicar. no llega? ¿Perdón? ¿Por qué no llega? ¿Por qué la percepción? Porque esos trabajos de mediano y largo plazo. Estamos haciendo lo importante para el país. Acabo de estar en Tacna hace 2 días. Tacna no ha tenido un proyecto de irrigación importante desde el año 80. Ahorita vamos a hacer, el 17 de enero, vamos a firmar Sama y Cardos. Agua para la población, agua para la agricultura. Al igual que Moquegua. Moquegua ha estado hace 3 semanas. Y así con cada región, le puedo decir, temas trascendentales y fundamentales. De acuerdo. Muy Ahora, igual estamos a la espera hace ya como 2 semanas de que finalmente el Ejecutivo diga algo sobre la detención preliminar, la norma que cambió en el Congreso de la República, que es una herramienta precisamente para luchar contra la delincuencia. El Premier dice que está en los plazos de ley, pero esos plazos se acortan y no hay una respuesta para el país. Pero en cualquier caso, la pelota está, como dicen, en cancha del Ejecutivo hoy. De lo contrario, el Congreso tendría que aprobar la norma por insistencia, pero no se sabría cuál es la opinión del gobierno. Quedaría en ascuas esa pregunta. ¿Cuál es la posición del gobierno con relación a esa norma en particular, que es un elemento clave para luchar contra la inseguridad? Bueno, finalmente eso fue una ley del Congreso, de ahí el ¿Y Congreso qué ha opina tirado el para Ejecutivo? atrás, Sí. ha cambiado de No, opinión. no, pero pasó por el Ejecutivo y no lo observó. Y finalmente va a pasar, y probablemente pasen los 15 días y va a regresar el tema al Congreso. O sea, ¿no hay una opinión del ministro del Interior sobre esa norma Del ministro de Justicia probablemente. o de Justicia? Él tiene una opinión, la ha dado, él inicialmente estaba a favor de que se dé esa corrección y entiendo que mantiene esa posición, pero no sé, el Ejecutivo se pronunciará en su momento sobre el tema. Muy bien. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado Gracias a esta mañana. ustedes. Gracias, ministro. Son Muchas ya gracias. las 8:36, se nos hemos pasado un...